Giselle Tepper, ahora heredera en su justo derecho de los tiradores de Elio Pipo Rossi, nos trae hoy información que, por supuesto, involucra al gobierno nacional, involucra al gobierno de la ciudad, nos avergüenza y nos preocupa por igual. Exactamente, lo que vamos a compartir tiene que ver con lo que sucedió ayer después de la final del Mundial, porque mientras se festejaba igual este segundo lugar, se festejaba una selección que nos dio muchísima alegría en un mal momento, y cada una de esas salidas, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires tuvo como contrapunto, como respuesta, la represión, en este caso frente a un hecho que iba a ser bastante previsible, ¿no? La gente en la calle, el pueblo en la calle, celebrando a la selección nacional. En este caso, bueno, lamentablemente un gobierno de la ciudad de Buenos Aires comandado por Jorge Macri, que nuevamente, antes que la planificación y la organización, decidió la represión. Decíamos esto que se desató ayer después del partido en el Obelisco, donde tanta gente durante todas estas semanas después de los partidos decidió ir a encontrarse, incluso compartir el partido mismo, porque se instaló una pantalla sobre la avenida Corrientes por parte del gobierno de la ciudad. Bueno, ayer alrededor de las 23:30 empezó esta represión, que fue además de cubierta por los medios que estaban ahí, por quienes estaban, bueno, con sus redes sociales, y empezaron a mostrar cómo se iba desatando. ¿Qué es lo que dijo la misma comunicación oficial de la policía de la ciudad? Que tuvieron que contener situaciones en las que habían recibido algún tipo de agresiones. ¿Y qué es lo que se vio? Bueno, lamentablemente una represión a un festejo popular. En este marco, decíamos, se dio a conocer que alrededor de 50 personas fueron atendidas en distintos hospitales porteños por lo que fue el operativo represivo, y que 15 personas fueron detenidas en las inmediaciones del Obelisco, que tuvieron un vallado previsto por la policía de la ciudad y que finalmente, decíamos ya un poco antes de la medianoche, lamentablemente tuvieron estas imágenes de la represión de la ciudad de Buenos Aires. Quería compartir algunas de las declaraciones que en este caso se dieron. Bueno, en particular, Jorge Macri simplemente dio un mensaje para saludar a la selección. Simplemente dice: gracias a este tremendo equipo, gracias selección, gracias por la entrega absoluta, gracias por ser siempre un ejemplo, gracias, bueno, muchas veces gracias, pero no pudo dar cuenta de absolutamente nada de lo que tuvo que ver con una ciudad de Buenos Aires que, decíamos, era un evento previsible, tenía que estar bien organizado, no era muy difícil hacerlo cuando uno decide ejercer la función pública. Tiene, entre otras cuestiones, que saber que sí hay un mundial en el medio y sos jefe de gobierno de esa ciudad, tenés a cargo un operativo que tiene que ser para garantizar el festejo, no la represión. Y en este marco quería compartir también una publicación de Claudia Neira. Hace días que venimos exigiendo a Jorge Macri que garantice la seguridad de las familias en las celebraciones. Planteamos por todos los medios posibles que era indispensable que revise los operativos después de que varios jóvenes fueran golpeados brutalmente. Ningún disturbio justifica ni explica correr a la gente que estaba celebrando pacíficamente a palazos, gases y balas de goma, como hicieron esta noche en el Obelisco. La seguridad se garantiza con eficiencia y cumplimiento de la ley. Estamos hablando, en este caso, de quien preside el bloque de diputados de la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza por Buenos Aires, Claudia Neira. Y lo que también decía, ¿no? Esto era previsible, se tenía que organizar. Hay que recordar que también se presentó un habeas corpus preventivo para poder garantizar la manifestación, la expresión popular después del Mundial, y que fue rechazado, y que había sido justamente presentado por la familia de un joven que en la represión anterior fue herido, un joven menor de edad que, decíamos, para volver a ir al Obelisco planteó este habeas corpus preventivo colectivo, además, pero que lamentablemente fue rechazado. Quería compartir también otra de las declaraciones, en este caso ya había sido de la represión anterior, Andrés Lablunda, también legislador porteño. La alegría vuelve a ser reprimida, el uso de la fuerza pública del gobierno de Jorge Macri por fuera de los protocolos es la regla y no la excepción. Y ahí cuenta esta historia, dice: hace unos días fue Julián, ahora Bruno, quien recibió agresiones por parte de uniformados en un claro y evidente hecho de violencia institucional durante los festejos del último miércoles.
exigimos un servicio de seguridad respetuoso de los estándares democráticos, garantías y derechos humanos fundamentales. Ley y orden es un discurso de odio que habilita en consecuencia prácticas absolutamente repudiables como estas. Esto ha sido la represión anterior, es decir, partido y represión fue el combo de la ciudad de Buenos Aires en eventos que decíamos, era posible organizarlos, era una responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires organizarlos y a su vez, si después del anterior eventualmente encontraste situaciones con las que justificás la necesidad de sacar a las fuerzas represivas a la calle, bueno, para el siguiente, fíjate cómo organizás mejor, porque la represión no debería ser la primera respuesta a este tipo de manifestaciones. Quería cruzar esto con un informe que emitió el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y voy a intentar hacer que los números sean amables, porque lo que hizo el CELS es, primero le pidió hizo un pedido de información pública a la Ciudad de Buenos Aires sobre cuánto cuesta la represión de la ciudad, pero oh, sorpresa, todavía la Ciudad de Buenos Aires no lo contestó. Así que los números de la represión en la Ciudad de Buenos Aires no los estamos todavía teniendo. Cuando se los aporten al CELS, al Centro de Estudios Legales y Sociales, lo vamos a poder hacer, pero sí le respondieron para las fuerzas federales. ¿Cuánto cuesta una represión? Y en este marco, el CELS decía, estuvo relevando que para las marchas de jubilados, por ejemplo, en el Congreso y durante 2025, el gobierno nacional gastó más de 2.000 millones de pesos. Cuando decimos más de, es porque no contestaron sobre todos los ítems, contestaron algunos, es decir, que esto hay que agregarle, por ejemplo, los salarios de cada uniformado. No contestaron tampoco sobre todas las fuerzas, así que faltan algunos datos que estaban en estos pedidos de informe, pero, por ejemplo, me fui a ver cuánto costó, más allá del daño, por supuesto, principal, que tiene que ver con el daño humano, la represión en la que fue herido Pablo Grillo, en la que el 12 de marzo del año pasado recibió un impacto de gas lacrimógeno en su cabeza que, recordamos, fue justificado por Patricia Bullrich. Y en este caso, por ejemplo, y solo en lo que tiene que ver ya con combustible, el gobierno nacional, porque fue el ítem que respondieron, gastó en este caso, bueno, tuvo 505 efectivos, así que ahí tenemos que sumarle los salarios de cada uno, bueno, y todo lo que eventualmente se sume a esto. Y, por ejemplo, en este caso, tenemos gastos total de combustible, 9.444.000. Ya les digo por dónde se va esto, 291,40 centavos. En lo que tiene que ver con algunos daños que han planteado como daños materiales, 56.608.148 pesos con 65 centavos. Esto solamente en combustibles y materiales, en una de todas las represiones nacionales y solo para una de las fuerzas. Es decir, cada represión es millonaria. La Ciudad de Buenos Aires todavía no informó cuánto gasta o gastamos en cada una de las represiones. Pero bueno, ayer finalizado el Mundial, con la gente festejando, vimos igual represión en la Ciudad de Buenos Aires. Cada vez que la manifestación es populosa, es importante como la que hubo ayer y carece de presencia policial, no hay represión, no hay disturbios, no sucede absolutamente nada. Alguien podría decirme, bueno, evidentemente si sacan al personal policial de seguridad a la calle es porque hay una sospecha, hay una presunción de que puede haber algún tipo de disturbio, entonces es contrafáctico lo que vos estás diciendo de que cuando no hay policía no se producen los disturbios. E incluso si tomáramos ese argumento, lo que sí hay que decir es que el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación han coincidido sistemáticamente en la criminalización de la protesta desde el plano judicial. Es decir, han intentado por todos los medios señalar que había elementos terroristas, de disturbio, de infiltrados, etcétera, etcétera, en cada una de las manifestaciones populares, ya sea para festejos de cualquier índole, ya sea para protestas, ya sea para reclamos, ya sea para la mera manifestación social. Y lo que no es contrafáctico es que cada vez que se intentó judicializar y que se intentó criminalizar este tipo de actos para justificar a su vez la presencia policial que después deviene en represiones como la de anoche, sistemáticamente, a pesar de tener en la justicia a favor las dos administraciones, nacional y porteña, siempre quedó en la nada. Nunca en lo que va de la gestión de Javier Milei
tuviste una causa que se sostuviera en el tiempo, donde encontraras realmente un elemento terrorista, un elemento infiltrado, un elemento que buscara disturbios y desestabilización, como para argumentar a favor de la presencia sistemáticamente masiva de personal de seguridad, de la fuerza de seguridad, que termina sistemáticamente ejerciendo violencia contra la población. Y dentro de esa violencia sistemática, siempre, en algún momento, más temprano que tarde, se ejerce sobre chicos, se ejerce sobre viejos, se ejerce sobre personas desprotegidas, sobre discapacitados, y eso es una constante. Entonces, acá no cabe el término contrafáctico. Bueno, estás opinando porque vos no sabés y no contás con la información con la que disponían los gobiernos a la hora de desplegar esos operativos. No, es mentira. Sí contamos con información de que todo lo que se intentó hacer denodadamente desde Patricia Bullrich en la ciudad, ahora desde Verde Oliva o Monte Oliva, y el payaso de Jorge Macri, cayó en saco roto, incluso teniendo jueces y fiscales a favor. Sí, y lo que sí avanzó judicialmente es la causa por la represión, ¿no? Que en este caso tuvo como víctima herido al fotoperiodista Pablo Grillo en ese 12 de marzo del año pasado frente al Congreso, que tiene avance en su causa judicial contra el gendarme Héctor Guerrero y también sobre Sebastián Martínez, quien con 3 minutos de diferencia con Guerrero desde la prefectura le disparó en un ojo a Jonathan Navarro, hiriéndolo y haciéndole perder la visión de ese ojo. Entonces, la familia de Pablo Grillo en este último tiempo, a pesar de, decíamos, un avance de causa que es bastante lento, viene destacando que la causa avanza, que hay involucrados que fueron identificados gracias al trabajo civil del mapa de la policía, pero que en este caso piden ver la cadena de mandos, ¿no? ¿Quién ordena cada represión? ¿Quién está arriba del que dispara? Bueno, ese es el pedido que se viene haciendo, y en este caso en particular, bueno, un Jorge Macri que viene con este eslogan de ley y orden, que viene mostrando distintos desalojos, que viene mostrando distintas represiones, que viene teniendo un discurso muy agresivo y de odio para las personas en situación de calle, y que finalmente ayer también salió a reprimir nuevamente a la gente que quería festejar una selección argentina que quedó en segundo lugar, pero que todos sentimos que el resultado era muy a la altura de una alegría popular, y sobre todo después de haber puesto de vuelta la bandera de las Malvinas a recorrer el mundo. Así que una ciudad de Buenos Aires que poco tiene para compartir en materia de alegría, podríamos decir, ¿no? Giselle Tepper, una vez más, poniendo el foco donde hay que ponerlo, mostrando y desnudando las falencias de un gobierno, en este caso de la ciudad, que como no tiene ningún resultado, como es una porquería de gobierno, como nos tiene acostumbrados ya a una ciudad sucia, maloliente y que no funciona, tiene que ofrecerle a su propio electorado este tipo de pantomimas para hacernos creer que está gestionando el inútil de Jorge Macri.